Todos tenemos nuestros gustos, pero cuando se trata de adorar, lo único que importa es nuestra humildad y sencillez. Mirad cuán bueno y delicioso es, habitado en los hermanos juntos en armonía. Somos tu mejor compañía. Somos Esperanza Divina. Somos Esperanza Divina. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. 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 Iglesia Roca de Salvación presenta su programa radial. Jesucristo es la Roca de Salvación desde Sheridan, Wyoming. Y ahora con nosotros, Pastor Felicito Vázquez. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia. Dios bendiga a todos los que se están conectando a través de esta plataforma. Estamos contentos de estar en este hermoso país, Salvador. Saludamos a nuestro hermano Pastor Felicito Vázquez, la Iglesia Roca de Salvación, por la bendición, ¿verdad?, de día tras día llevar la poderosa palabra de Dios. Mi nombre es José Romero. Venimos de Puerto Rico. Estamos contentos. Reciban salud de nuestra amada iglesia, Yahweh Tsidkenu, nuestra amada pastora Yolanda Lara Cuente, de mi esposa y de mi familia y de mis nietos. Estamos contentos. Aquí nuestro hermano Alexander. Amén. Dios lo bendiga a cada oyente, los que se van conectando. De tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Amén. Por la gracia y misericordia del Señor. Más bien, como estaba diciendo el evangelista José Romero. Amén. Soy originalmente de Puerto Rico, pero vivo en los Estados Unidos, en Orlando, Florida. Amén. Saludos. Amén. Pertenezco a la iglesia pentecostal Jesús es Pan de Vida, la cual radica allá en Orlando, Florida. Amén. Mis pastores Aramis y Carol del Valle. Amén. Así que hay una palabra de parte del Señor. Amén. Para cada oyente, amigos que me escuchen. Amén. Amén. Estamos contentos de estar, ¿verdad?, en este lugar de manera especial. Sabemos que Dios va a hacer algo poderoso. Amigo, que te quede en la sintonía, que no te salga, que hay una palabra de Dios poderosamente para estos tiempos difíciles que le tocó vivir a usted y a nosotros. Sabemos que hay alguien poderoso, se llama Jesús de Nazaret, y estamos contentos. Sabemos que Dios te va a ministrar. Dios, hoy hay una palabra, nuestro hermano Alexander. Amén. Dios los bendiga a cada amigo. Amén. Vamos a buscar una palabra de parte del Señor. Amén. Que Dios puso a nuestro espíritu. Sea glorificado. Todo aquel que tiene su Biblia, amén, puede buscarlo. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, los versos 37 al 39. El libro de Mateo, capítulo 24, los versos 37 al 39. Y así se lee la poderosa palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Voy a pedir al evangelista José Romero que nos lleve en oración. Amantísimo Padre Celestial, Padre de la Gloria, Señor amado, venimos delante de ti reconociendo que tú eres el grande y eres soberano, Padre. Yo te pido que estas palabras que fue leída a través de los labios de nuestro hermano Alexander, Señor amado, Dios mío, que va a ser predicada, Señor, a través de nosotros, no te pido que nos quites, sino que nos use con poder y gloria para la honra tuya, Señor. Amén, amén. Amén, aleluya. Queremos, amén, predicar bajo el tema la última vuelta. Sea Dios glorificado. Queremos predicar bajo el tema la última vuelta. Podemos ver, amigos queridos, como yo siempre digo, como dice el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero que tú prestes a la voz de Dios, lo que Dios vas a hablar a mí por medio de este servidor, a mí el evangelista José Romero.
Ciertamente estamos, amén, analizando los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, amén, proféticos, son tiempos de acontecimiento que estamos viendo a nivel mundialmente. Meramente tenemos que entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Pero antes del arrebatamiento, Romero, hay unos acontecimientos, amén, que nuestro Señor Jesucristo, amén, empezó a advertir, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 24. Lo podemos ver en Mateo capítulo 24, verso 3. Podemos ver, amén, cuando los discípulos le dijeron: maestros, ¿cuáles son los señales, amén, de tu venida y del fin del siglo? Y algo que me llama la atención es que la primera advertencia que Cristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 4, cuando dijo: mirad que nadie os engañe, bajo el tema de la última vuelta. ¿Por qué, amén, Cristo advirtió antes? Amén, cuando vemos más después los versos hacia adelante, que habrá peste, pestilencia, terremoto en diferentes lugares. Pero ¿por qué Él dijo, amén, que la primera advertencia, mira que nadie os engañe? Porque ciertamente algo que se ha manifestado de los últimos tiempos es la apostasía. Algo que la iglesia está, amén, combatiendo. La verdadera iglesia que guarda la palabra de la apostasía, sea Dios glorificado. Por eso Cristo dijo: mira que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se está levantando falsos maestros, falsos profetas, revisando la santa palabra de Dios. Aleluya. Y podemos ver que lamentablemente, como dice primero en Juan capítulo 2 verso 19, aleluya, que antes eran de nosotros, pero no permanecía en nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, amén, hablaba, amén, el mismo idioma que había aprendido y creído, o sea que guardaban la palabra de verdad. Y podemos ver estos falsos profetas, falsos maestros, están revisando la palabra. Y algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, profetizó en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, que en los posteros tiempos, dice el Espíritu, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y ahí donde surge la falsa doctrina, el engaño, porque esa palabra en el griego, engaño, lo que significa un desvío de la verdad. Alabado sea Dios. Y por eso lamentablemente estos falsos profetas, estos falsos maestros, amén, aleluya, están desviando el pueblo de la verdad a un camino de mentira, a un camino que profetizó el profeta, amén, aleluya, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, aleluya, que en estos últimos tiempos se manifestará la apostasía. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Y por eso Dios está trayendo una voz de alerta. Por eso Dios está diciendo: mi alma te alaba, cuídese de los lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 verso 15, dice que nosotros tenemos que guardaos de los falsos profetas, porque se visten de ovejas, pero son lobos rapaces, son lobos feroces, que hablan, aleluya, se visten como corderos, pero hablan como dragón. Alabado sea Dios. Se visten con mucha chalina, pero hablan mentira, y muchos están torciendo la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 verso 11-24, que se levantarían falsos profetas y falsos maestros, engañando al pueblo. Sea Dios glorificado. Y por eso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que combatir, amén, contra las falsas doctrinas, amado hermano. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos a la última vuelta y no podemos ser dejados de engañar por cuanto viento de doctrina y estos falsos profetas maestros, amén, quieren tergiversar, engañar. Amén. El apóstol Pablo, amén, aleluya, lo dijo en el libro de los Hechos capítulo 20 verso 29, amén, adelante, que después de su partida temía que iban a infiltrarse lobos rapaces, amén, aleluya, las cuales le estaban gimiendo día y noche, amén, advirtiendo de los lobos rapaces, amén, aleluya. Y hay muchos en estos tiempos algo que tenemos que entender, que hay que mantener la activación del discernimiento del Espíritu, porque el discernimiento del Espíritu, el apóstol Pablo lo dijo en 1 Juan capítulo 4 verso 1, amén, aleluya, dice: probad los espíritus
espíritu, porque si son de Dios, porque han salido falsos profetas engañando al mundo. Estamos en la última vuelta. El Señor le dio una instrucción a Noé, que lo vio justo de esa generación. El Señor le dijo a Noé que preparara un arca, y preparar un arca en un lugar donde nunca había llovido. Siempre el propósito de Dios es salvar a la vida. Pero como estamos viviendo unos tiempos que están aconteciendo, gente que son amadores de ellos mismos, gente que ya no hay amor por el prójimo, gente que primero son ellos que antes que otros. Cuando la palabra habla que Jesús vino a servir y no se ha servido. Y el Señor pues le dio unas instrucciones a Noé que preparara un arca en momentos, lugares donde la gente estaban bebiendo y dándose el casamiento. Gente que vivía la vida al garete, gente que vivía la vida loca, gente pensaba que ellos, su propia concupiscencia, pensaba que lo estaban haciendo bien. Y el Señor vio a Noé y le dijo: Noé, prepara un arca. Y Noé fue el hombre que Dios usó y predicó la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Noé anunciaba que venía un diluvio. Sí, señor. Noé hablaba que se aproximaba algo para la tierra, pero la gente escuchaba por un oído y se iba por el otro. La gente se le ha predicado la palabra. Y dice la palabra que Noé siguió preparando las instrucciones. Es que cuando Dios demanda instrucciones, tenemos que seguir la agenda que Dios nos entregó. Sí, señor. Por eso que cuando la Escritura habla de estos tiempos cruciales a través de Mateo, dice la palabra que cuando Noé comenzó, el tiempo se estaba acabando. Ya estaba llegando el diluvio y la gente, como en estos tiempos, no hacen caso a la voz de Dios. Y siempre la misericordia, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Y Dios vino a tocarte en esta hora. Sí, Dios vino a refrescar tu memoria, porque esta palabra va a ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la Escritura que Noé fue obediente a la voz de Dios. Noé escuchó y siguió predicando la palabra. Dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Estamos viendo como la empatía, como ya no hay amor por el prójimo. Vemos cuando un accidente, un ser humano tienen en la calle, ya no lo socorren. Es porque cada cual está cogiendo por lo de ellos. Pero dice la palabra que por el haberse multiplicado la maldad, ya tú ves que no hay amor. Ya tú ves que hay un vecino que está pasando necesidad, ya a la gente no le importa. Por eso se ha multiplicado la maldad desde Adán. Pero vino el Redentor, vino el que vino a salvar, vino el que te vino a libertar en esta hora. Vino el que todo lo puede, aleluya. Sí, sí. Y dice la palabra en el versículo Mateo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que siempre el propósito de Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y los tiempos que nos tocó vivir a usted y a mí son tiempos peligrosos, tiempos de donde la apostasía, tiempos donde la gente le ha dado la espalda a Dios, tiempos que la gente todo lo ve bueno. Alaba, por favor. Sí, señor. Ya eso no es malo. Antes los que practicaban, que era la palabra de sin añadirle, sin quitarle, ahora nos dicen que somos ofachos, Alaba. que estamos soletos. Alaba. Si esa palabra me transformó, si esa palabra que me marcó, si esa palabra que me cambió, ¿por qué yo tengo que vender la palabra? Sí, Abba. Hoy en día la gente vendiendo el mensaje por una ofrenda. Alaba, por favor. Sí, señor. La gente vendiendo todo, ¿por qué? Por agradar al hombre, agradarle a su esposo, agradarle a sus hijos. Aquel que agradarle se llama el Rey de Reyes y Señores de Señores. Dice la palabra que Noé predicó la palabra. Y llegó el momento, ¿sabe qué? Estamos en la última vuelta. Estamos en el tiempo final. Maranata, Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no esté contaminado con el pecado. Una iglesia que esté viviendo la vida no agradable delante de Dios. Porque la gente piensa que lo están haciendo bien, pero no correcto. Dios quiere que tú te guardes, anda. Dios quiere que tú hagas el propósito de Dios. Dios quiere que tú prediques la palabra sin miedo, sin quitarle, sin añadirle, aleluya, y sin añadirle. Y tiempo que estamos viviendo, Noé fue obediente a la voz de Dios. Sí, sí.
Noé no se cansó de predicarla, pero ¿sabe qué? La puerta estaba a punto de cejarse. Por eso nosotros tenemos que entender, Romero, que ciertamente estamos en la última vuelta. Algo que me llama la atención de Noé. Noé advirtió a la humanidad que iba a venir el diluvio y no obedecieron y no hicieron caso omiso a la voz de Dios. Algo que me llama la atención es que Noé, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7, que fue pregonero de justicia. Dios está levantando hombres y mujeres, amén, aleluya, que está haciendo pregoneros de justicia, haciendo caso omiso a la voz de Dios. En estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres, trayendo una voz de alerta. Mi alma alaba Eva, Senda, Leva, Canda, siendo pregonero de justicia, y le entra por aquí y le sale por allá. Mi alma alaba Rey de Gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque está todavía los placeres en deleite pecaminosa. Mi alma te alaba, Dios mío. Por eso, aleluya, no va a haber excusas delante de Dios. Ciertamente estamos advirtiendo que estamos en la última vuelta. Aleluya, mi alma alaba Rey de Gloria, que corre por su vida. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios, que en aquel día mi alma se está predicando aquí en El Salvador, se está predicando en el mundo entero, aleluya, de esta tierra lejana, aleluya, para vertir aquí en el emisora radial, amén, que estamos en la última vuelta. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Y por eso Noé, amén, Dios le dio la instrucción y lo obedeció. Y tú sabes lo que venía pasando, amigos queridos, es que vino el diluvio y se lo llevó casi a todos. Por eso estamos en la última vuelta. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos en los deleites, en los placeres. Amén, aleluya. En sus deleites satisfaciendo, amén, sus deleites, amén, en delito, en pecado. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, verso 5, amén, capítulo 7, verso 1 al 23, podemos ver esa advertencia. Y tú sabes que hizo caso omiso, y cuando vino el diluvio se lo llevó a todo. Alabado sea el nombre del Señor. Como los tiempos, como aquellos días, como los tiempos de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Es que lamentablemente la gente, Romero, todavía quiere satisfacer, amén, aleluya, y están dejando, amén, aleluya, hoy yo me convierto el otro día. Es que Dios conoce mi corazón. Si Dios conoce tu corazón, por eso está a la puerta de tu corazón diciendo: proceda a ese arrepentimiento. Hay que están diciendo que están predicando que Cristo viene, amén, más de 50 años. Pero tú sabes lo que viene diciendo la palabra. La Biblia dice, según el de Pedro capítulo 3, verso 9, dice que no retarda su promesa, las cuales muchos me lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, que todos proceden hacia arrepentimiento de la arca. Amén, aleluya, sea Dios glorificado. La puerta del arca de la salvación todavía está abierta, pero vendrán días cuando la puerta será cerrada. Por eso Cristo dijo, alabado sea Dios, en Juan capítulo 10, verso 9, amén, yo soy la puerta, en que entrare por mí será salvo. La puerta del arca está todavía abierta, porque la misericordia de Dios está arropando tu Eva Secarabaquenda, aleluya, tu vida, y siendo, aleluya, estoy tocando a tu puerta, te estoy advirtiendo, corre a mi presencia, escapa por tu vida, porque ciertamente estamos a la última vuelta. Alabado sea Dios. Y dice la palabra que vendrá como ladrón de la noche. Sí, Señor. ¿Sabe qué significa esa palabra? Esa palabra marca algo poderoso, que la palabra fue predicada y se sigue predicando. ¿Sabe por qué? Porque es necesario predicar este evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué es necesario? Porque mucha gente dice: yo no me convierto porque yo soy joven. Alabado sea Dios. Yo no me convierto porque todavía tengo muchas cosas que hacer. La Biblia dice: no dejes de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, que te da las cualidades, te da la capacidad de que tú puedes ejercerla. Tú puedes trabajar para la obra, pero el hombre y la mujer de hoy en día saben hacer lo bueno y hacer lo malo. Alabas. Y dice la Biblia que vendrá como ladrón de la noche. No es que es un ladrón, sino es que te enseña que no va a avisar. Porque si yo te digo que esta hora que viene mañana, todos ustedes se convierten. Alaba. Si yo te digo que en hora Él viene, usted se convierte. Por eso Él quiere que tú le sirvas, no por miedo. Hay gente que dice: pero usted le mete miedo a la gente. Alaba.
Es que no le metemos miedo a la gente. Es que el diablo tiene que entender que hay una iglesia de poder. Abba, Shabbat. El diablo tiene que entender que todavía hay hombres y mujeres que predican esta palabra con autoridad. Abba, Ama, Shabbat. Es que la gente tiene que entender que esta palabra poderosa lo que quiere es que tú no te pierdas, sino que proceda al arrepentimiento. Sí, Señor. Por eso la Biblia dice en Mateo 24, dice que habrá peste y terremoto en diferentes lugares. ¿Cuáles son las cosas que están aconteciendo en estos tiempos? Recibimos una noticia que a ninguno de nosotros nos tocó, porque predicamos que Cristo viene y sigo predicando que Cristo viene. Sí, Señor. Pero nunca sabemos cuándo nos toca la muerte. Sí, Señor. Porque todo el mundo espera la venida, pero nadie quiere morir. Hubo un acontecimiento en República Dominicana donde una discoteca, muchos fueron a pasarla y di que bien, y se acontecieron que el techo se desplomó. Murieron artistas, murieron mucha gente reconocida en la fama. Pero ¿sabes qué? Ninguno esperaba que le llegaba el día. Por eso la Biblia dice aquí, ni el día ni la hora, sino el Padre que está en los cielos. Por eso esa palabra, por eso hay que estar preparado en todo tiempo. Porque a veces queremos buscar el beneficio de la carne, complacer la carne, pero no queremos buscar a Dios. ¿Sabe cuánta gente en ese lugar, familiares llorando? Oramos por la fortaleza de cada uno de ellos. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque un país que amamos, República Dominicana, y Dios sabe mi corazón. Un país donde hay muchos hombres y mujeres de Dios que predican la palabra. ¿Sabe cuántas personas que entraron a ese lugar y le hablaron de Cristo? Pero ¿sabe qué? Llegó el momento, la iglesia. Llegó el momento de decirle al pueblo, al mundo, que si no te arrepientes te lleva el diablo. Sí, Señor. Si no te conviertes, ¿sabe qué? Sigue en la misma ruina. Y Dios vino a levantarte en esta hora. Los acontecimientos que estamos viendo de la naturaleza es que algo está anunciando que alguien viene. Sí, Señor. Viene el deseado de las Viene el deseado de las naciones. Hay una palabra, nosotros te estamos predicando. Queremos que no te pierdas. Hay gente que está escuchando esta palabra. Sí, Señor. Hay gente que están prestando oídos porque están desesperados, con ataques de pánico, ansiedad, depresión. Gente pensando que la conducta de ellos es lo malo, y es que tiene el pecado dentro. Sí, va a seguir haciendo lo malo. Pero si tú vienes a Cristo y te arrepientes de tu pecado, hay salvación para tu vida. Y hoy es el momento, hoy en la palabra, la puerta del arca está abierto. Estamos en la última vuelta. Lo que estamos viendo mundialmente está pronunciando que viene el que dijo que venía a buscar la iglesia. Nos vamos, Maranata, Cristo viene. Nos vamos, la iglesia, nos vamos, iglesia, pueblo de Dios que nos está escuchando. Pero hay que prepararnos como si hoy fuera el día. Porque salimos de esta radio y no sabemos si volvemos a nuestro hogar. Pero sí sabemos a dónde vamos. Sí. Ahora yo te hago la pregunta, tú que me estás escuchando. ¿Tú sabes para dónde tú vas? Sí, ¿Tú sabes el lugar que tú vas? Sí, Señor. La gente piensa, no, es que yo me arrepiento. Y si tú no te llega a tiempo como pasó el edificio, tal vez unos que otros se pudieron arrepentir, pero muchos no. Pero hoy te queremos predicar la palabra. Dice la palabra que habrán terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio ¿qué? De dolores. Y cuando hablamos principio de dolor, estamos hablando cuando una mujer está embarazada. Tiene principio de dolores cuando llegan los meses. Principio de dolor cuando están en ese momento. Pero ¿sabe qué? Va a llegar el dolor. Por eso nosotros tenemos que entender, amigos queridos, es que hay cumplimiento en la palabra. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y podemos ver, amigos queridos, amén, aleluya, los acontecimientos en nuestros ojos, amigos queridos, que ha tocado vivir la realidad por causa, amén, la maldad y el pecado. Porque como en los días de Lot, aleluya, sea Dios glorificado, en los días de Lot, que hacían, comían, bebían, había mucha, amén, maldad y inmoralidad, amén, en aquel tiempo. Amén, que es la inmoralidad. Cuando vamos a los tiempos de Sodoma y Gomorra, eran ciudades corrompidas, amén, ciudades llenas de pecado. Podemos ver, amén, aleluya, en Génesis capítulo 18, amén, y 19, sea Dios glorificado. Y en Génesis 19, amén, Dios envió dos
los ángeles para advertir, amén, a Lot, amén, que saliera de Sodoma, que iba a llover fuego y azufre, amén, que iba a ser, amén, llovido fuego y azufre en aquel día. Porque por la inmoralidad podemos ver en estos tiempos, amén, aleluya, gobiernos, amén, se haría glorificado, estableciendo leyes en contra de los establecimientos de Dios divino, de la palabra del Señor. Podemos ver, amén, el pecado, amén, aleluya, en su apogeo, se haría glorificado. Y como aquellos tiempos, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso Dios está trayendo una voz de alerta, amigos queridos, que estamos en la última vuelta, aleluya. Pero lamentablemente, Romero, hay muchos cristianos que están turbados en estos tiempos. Por eso Cristo dijo, Juan capítulo 14, verso 1 al 3, amén, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, también creen en mí. Pero dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere, yo os vendré otra vez y vendré a mí y tomaré a sí mismo, donde yo esté, vosotros también estaréis. O sea que hay una morada celestial que Cristo preparó, y Él está tocando a la puerta de tu corazón, extendiendo una habitación, amigo querido, que no tiene a Cristo, y aquellos que están apartados, amén, para que acepten, aleluya, esa habitación. Por eso nosotros tenemos que entender, amigos queridos, es que estamos en la última vuelta. Dios, lo que pasó, amén, con Sodoma y Gomorra, amén, aleluya, que fue destruido por causa del pecado, amigos queridos. Por eso Dios le envió a Lot una advertencia. Y hay algo clave en esos pasajes, Romero. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot, Dios le dio una orden que no mirara atrás, y desobedeció la voz de Dios. Y lo comparamos con el cristiano en estos tiempos, que también él debe estar enfocado de mirando, amén, al plan soberano. Están desobedeciendo la voz de Dios y están mirando hacia atrás. Y por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, verso 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay mucha gente que está descuidando su salvación porque están desconectándose de la presencia de Dios. Algo que me llama la atención, bajo el tema estamos en la última vuelta, hay algo que me llama la atención de las 7 iglesias. 5 eran, amén, aleluya, reprendidas, más 2 eran elogiadas. Pero algo que me llama la atención es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, amén, trabajaba dualmente, pero hay algo que Cristo le halló falto. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dijo, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Y a muchos cristianos están dejado su primer amor, amén, donde Cristo era el centro de su vida, que primero era Cristo en su vida, segundo era Cristo en su vida y tercero era Cristo en su vida, pero se han desconectado de la fuente, amén, aleluya, y esa fuente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él está diciendo, vuelve a la primera amor, vuelve a las primeras obras. Tú sabes lo que significa la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso significa deseada o deseo ardiente, pero este término yo quiero usarlo, deseo ardiente. Y el deseado de la nación está diciendo a su deseada que vuelva ese deseo ardiente, que vuelva ese fervor, que vuelva la búsqueda, que vuelva el primer amor, que vuelva la vigilia, que vuelva el ayuno, que vuelva a conectarte con Dios, que deje la vagancia espiritual. La Biblia dice, amigo querido, en Romanos capítulo 13, verso 11, en esto conociendo bien el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que nunca. La noche está avanzada y se acerca el día, se acerca el día, porque tenemos que andar turbados del acontecimiento. Si Cristo dijo es necesario que todo esto acontezca, pero hay algo clave que estamos viendo, es que nosotros tenemos que estar enfocados, amén, aleluya, sea Dios glorificado. ¿Tú sabes por qué? Porque, amén, aleluya, la fiel iglesia, la iglesia somos la generación de rapto, amigos queridos. Amén. Cuando vemos los acontecimientos, Cristo dijo en Lucas capítulo 21, verso 28, cuando comienza a suceder estas cosas, elegidos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Esa palabra redención en el griego lo que significa rescate, o sea que pronto viene nuestro rescate. Pero ¿quién va a rescatar
aquella iglesia verdadera que está guardando su palabra, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia cuyo nombre significamos fraternara. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a moradores de la tierra. Estamos en la última vuelta. Secamos. Cristo viene a buscar su pueblo, su iglesia. Ahora hay una moda que la gente habla de la santidad, pero habla más del amor. Alaba. La gente habla más del amor que la santidad. La santidad es por dentro y por fuera. Sí, Señor. Lo que hemos perdido es el norte de hablarle a la verdad a la gente, decirle a la gente que viene el deseado, que sin mancha, sin arrugas no podemos llegar al cielo. Si estamos en pecado, en delito, no podemos llegar al cielo. Si estamos en contienda con nuestro hermano, no podemos llegar al cielo. El problema grande es que Jesús es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Sí, Señor. Hay que hablar los dos ámbitos, aleluya, las dos partes, que también te ama, pero también te corrige. Alabado sea Dios. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús te confronta, cuando Jesús le dio la palabra, no era que él predicara, era porque había una advertencia, era que venía un diluvio y la gente lo tomó por poco. La gente no le importó. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú confrontas a la gente con el deseo de este mundo, la gente no lo quiere. La Biblia habla del joven rico. Dice que se encontró el maestro y le dijo: maestro bueno. Y el Señor le paró el freno rápido. Sí, Señor. No hay ninguno bueno en esta tierra. No hay ninguno bueno sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y el Señor le dijo: no matar, no fornicar. Y él dijo: todas esas cosas las he practicado en mi niñez. O sea que tenía una media verdad. Había aprendido, le había enseñado como el hogar, que no robara, que esto, que hiciera lo otro. Pero dentro, ¿qué hay dentro de tu corazón? Abba. Hay muchos que dentro de su corazón tienen las riquezas. Sí, Señor. Hay muchos que tienen a sus hijos primero que antes que Dios. Hay mucha gente que tienen el trabajo antes primero que Dios. Por eso está en el fracaso. Por eso que ponen excusas. Por eso que la gente dice que yo no llego al culto porque ¿qué tengo que trabajar? Amén. Hay que trabajar. La Biblia dice que no trabaja, no coma. Eso es verdad. Pero dice la Biblia que tenemos que congregarnos no con mucho de costumbre. La gente quiere el favor de Dios, pero no quieren a Cristo. Sí, Señor. Ora por nosotros, quema amén. Siempre pide la oración. Pero cuando tú lo vas a aceptar como tu único salvador. Sí, Señor. Y el Señor le quiso aclarar a este joven y le dijo: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Jesús le estaba enseñando que el que le da a un pobre, al Señor le presta. Sí, Señor. Ese joven, si le había entendido lo que Dios le quería decir, dice la Biblia que cuando le dijo que vendiera todo, se fue caminando. Había tristeza en su corazón. ¿Sabe cuánta gente hay tristeza en su corazón porque no se despeja? No sueltan de lo que le agrada. Hay gente que su corazón son las mujeres nada más. Hay gente que ellos piensan que lo hacen todo, que son los maracachimbes. Alaba, por favor. Aleluya. Pero no quiere entregarle su corazón a Dios. Sí, Señor. Quieren el beneficio. Y aquí no él predicó. Aquí no hay excusa. Aquí no hay excusa en El Salvador, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Honduras. No hay excusa. La palabra se te está siendo predicada. Y Dios tiene que traer gente lejana para predicarte lo mismo que han predicado pastores en este lugar. Sí, Señor. Pero hoy en día la gente no respeta a los pastores. Sí, Señor. Hoy en día la gente no se sujeta a ninguno. Ellos piensan: no, es que yo no tengo que sujetarme. Si no te sujetas a ellos, no te vas a sujetar a la voz de Dios. Sí, Señor. Por eso no ven el poder de Dios. Ahora, ese joven pensaba que la palabra que confrontó, quería confrontar a Jesús, Jesús lo confrontó a él. Es que no hay nadie bueno en la tierra, sino el Padre que está en el cielo. Hay gente que dice: no, es que yo no mato, yo no robo, es que yo no hago nada malo. Pero tiene algo en tu corazón. Tiene algo que tú lo idolatras. Pero Dios te vino a confrontar en esta tarde. Dios te vino a ministrarte en esta hora. Escapa por tu vida. Hoy llegó la salvación para la vida tuya. Hoy el proceso que está pasando, hoy el dolor que está atravesando, hoy la circunstancia que está pasando, hay uno que te puede sanar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que seguimos dándole la espalda a Dios. Noé no se quedó, hermano. Noé se movió a fe. Y Noé siguió construyendo.
Sigue construyendo lo que Dios te puso en tus manos. Sigue construyendo para la bendición de Dios. Noé siguió construyendo, aunque muchos lo llamaban como loco. Este hombre construyendo en una montaña, en un arca. Sí, señor. Que las plantas se alimentaban con el regocijo de la noche. Es que siempre la voz de Dios va a llegar. Siempre la voz de Dios te va a ministrar. Abba. Siempre la voz de Dios te quiere tocar. ¿Por qué se predica? Y tú dices, pero hace 2000 años llevan predicando que Cristo viene. Pero ¿sabe qué? Ya hay unas señales. La Biblia habla de peste y usted viene el COVID. Habla de los terremotos y usted está viendo de terremotos. Hoy hubo uno por la mañana. Dios te está advirtiendo. Dios te está anunciando que lo que te ata en esta tierra se van a quedar muchos, pero la iglesia se va. Por eso nosotros tenemos que entender, Romero, que en estos tiempos la pregunta es para muchos, dentro de la iglesia, aún fuera, ¿a dónde pasará la eternidad? ¿Tú sabes por qué? Porque es una palabra que tenemos que autoanalizar, amén, los tiempos que estamos viviendo y dónde pasará la eternidad. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente hay dos caminos. El problema es a gente que quiere el camino fácil, pero no quiere el camino, amén, aleluya, que pasamos procesos, amén, bajo el tema de la última vuelta. Tú sabes lo que viene pasando en estos tiempos, que la gente todavía en sus placeres, ignorando la voz de Dios y Dios hablando, amén, en la humanidad. La Biblia dice, cuando vamos, amén, a Isaías, capítulo, amén, sea Dios glorificado, Isaías, amén, sea Dios glorificado. Mira lo que dice la palabra. Amén, la palabra, amén, en Isaías capítulo 24, verso 20 dice que la tierra tiembla como borracho. Estamos viendo cómo la tierra está temblando aquí, está temblando allá. Amén, terremoto aquí, terremoto allá. Amén, ¿por qué? Porque la tierra está anunciando su venida. La tierra gime por causa del pecado. Este mundo, amén, aunque estamos en este mundo, amén, pero este mundo está lleno de pecado, lleno de maldad. La tierra gime. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 22, que la tierra gime a uno con dolores de parto, amigos queridos. Nosotros tenemos que entender, amén, que la Biblia es clara y que no es tiempo de retroceder. La Biblia dice, mi alma te alaba, en Hebreos capítulo 10, verso 37, dice, el que ha de venir, por un poquito, o sea, un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará en su venida. Por eso la pregunta, amén, ¿a dónde pasará la eternidad? Amén. Otra pregunta, pregunta de cuál grupo tú eres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay dos grupos. Amén. La Biblia lo habla claramente en Mateo capítulo 24, los versos 40 adelante. Amén. Que había dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos trabajarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Tú sabes. Entonces tenemos que entender, amigos queridos, es que es donde pasaremos la eternidad. Porque en aquel día no va a haber excusa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Juan capítulo 5, versos 28 a 29, amén, que en aquel día oirán, amén, los sepulcros a su voz, amén. El uno saldrá a la resurrección de vida, el otro grupo saldrá a resurrección de condenación eterna. Lo que hicieron los buenos a resurrección de vida y lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Entonces nosotros tenemos que entender que cuyo, amén, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, amén. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo, amén, vino como Salvador, amén, pero vendrá, amén, como juez, aleluya, sea Dios glorificado en aquel día. Amén, aleluya. Van a ser juzgados, amén, aquellos, amén, que han rechazado la salvación. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que, amén, acepta a Jesucristo, dice que tendrá vida eterna, pasa de muerte a vida. Pero el que rehúsa, o sea, el que rechaza la salvación, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Porque está rechazando la salvación. Entonces se está pregonando la santa, amén, palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás rechazando la salvación. Estás rechazando, amén, a Jesucristo. En aquel día, amén, los libros van a ser abiertos, amén, unos libros de la memoria, donde se han predicado, donde Dios ha levantado pregoneros de santo evangelio. Entonces, en los casos omisos, amén, aleluya, y moriste en delito, en pecado, y la palabra
clave en verso 15. Amén, que es el libro de la vida. Dice, aquellos que no fue inscrito en el libro de la vida, se le ha lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces hay una decisión de tomar. Amén, amigos queridos, que estamos ciertamente en la última vuelta. Cristo viene. ¿A dónde pasará la eternidad? Hay una bendición poderosa en esta palabra. Hay un manual de instrucciones que se llama la Escritura. Dice en la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. O sea, usted ve un edificio que hace una construcción y tú ves que el edificio pasó X cosas, no está. Pero esta palabra, que es una bendición, es la que te instruye, es la que te enseña los acontecimientos que dan de escoger. Y el problema grande es que se ha sido predicada esta palabra mucho, y muchos la escuchan, muchos se apartan por la movida que hay del pecado. La gente ve los movimientos que hacen uno a otro, y porque vieron que cometieron un delito, tal vez un pecado, un hermanito, y el problema es que se fijan en el proceso del hermano, pero no cuidan su salvación. Sí, es que estamos viviendo unos tiempos, es porque el hermanito no da testimonio. Por eso tú dejas de buscar del Señor, porque aquel no da el testimonio. Porque aquel tiene problemas con el vecino, con la hermana, con el que está a la izquierda, a la derecha. Eso no es esa excusa barata. Sí, por eso el Señor te habla. Noé no se cansó de predicar. Noé recibió señalamiento y tuvo burla. Y porque la gente no creyeron, Noé paró el trabajo. Noé siguió trabajando, siguió edificando, siguió haciendo la voluntad del Padre Celestial. El problema es que Noé no buscó pauta, y tampoco buscó reconocimiento. Noé no le importó quién lo iba a ayudar o quién le iba a dar la mano. Hoy en día, si no me da la mano, yo no trabajo. Es porque yo quiero el ego. Hay mucho ego también dentro de la iglesia. Hay mucho orgullo. Hay mucha gente que piensan que son ellos, que es lo que llevan. Te tengo noticia. Aquí la gloria del Señor. Sí, Señor. Por más que tú quieras sobresalir, aquí el grande y el poderoso se llama el Señor. Yo te digo en esta hora, Dios no está buscando que deje la excusa para el que la da. Dios lo que te está advirtiendo que la naturaleza está hablando. Dios te está diciendo que lo que está aconteciendo es que se aproxima. La pantalla gigante, las redes sociales, el mundo está hablando de algo que viene. Antes de que la noticia lo diga, ya la iglesia se supone que lo supiera. Sí, Señor. Es que yo no sabía eso porque no lee la Biblia. Sí, es porque yo me siento desesperado porque no ora. Es que quiere beneficio, pero no quiere someterte a Dios. Quiere bendición, pero no te sujeta a los pastores. Tú quieres que Dios te use. Métete en la oración y el ayuno y vigilia. Congrégate. Busca la presencia. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Entregarte al Señor. Cuando tú te entregas al Señor, Dios se va a encargar de ti. Hubo una ocasión, yo estaba en República Dominicana, y lo testifico para la gloria. Había 3 días de campaña, hermano Alexander. Sí, el primer día llega la esposa, y yo le pregunto a ese esposo, porque no lo vi en la campaña. Me dijo, él se quedó en la casa. Y yo, amén. El otro día llega el esposo, y no llega la esposa. Yo le pregunto al esposo, ¿y la esposa? No, se quedó en la casa. Al tercer día de la campaña llegan los dos. Y le digo a los dos, qué bueno, los dos están aquí. Me dice, ¿sabes? Llegamos porque es que el ladrón nos fuimos a trabajar y nos robó todo, el microondas, nos llevó los muebles, nos llevó todo, nos dejó sin nada. O sea, que ellos se turneaban uno a los otros para cuidar la casa. El que cuida mi hogar se llama Jehová, Shabbat. El que cuida a mis hijos se llama el Señor. El problema es que no podemos negociar. Ve tú a la iglesia hoy, yo voy mañana. Y entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está de tú llenarte del Señor? Cuando yo tengo que buscar mi propia bendición. Cuando yo tengo que buscarme, porque todos tenemos nuestra carga, nuestra lucha. Pero ¿se la entregamos a quién? ¿Al brujo? ¿Se la entregamos al médico? Se la entregamos al Todopoderoso, el que puede, el que no ha perdido una batalla. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza no proviene de nadie.
sino del Creador, del que te aumenta la fe cuando usted no la tiene. Por eso en esta tarde Dios te está abriendo la memoria, que se aproxima algo. Yo quisiera que fuera en esta hora. Sí, Señor. Yo quisiera que fuera en estos momentos. Pero la gente dice, pero no veo a mi esposa ni a mi nieto. No. Esto no se trata que yo lo vea. Ellos se trata que cuando Cristo venga, yo también se vaya, mis hijos también, y mi esposa estén preparados. La veo en el cielo, si Dios me da permiso de verla. Si no, estoy adorando y levantando la mano en victoria. Con Dios no se puede negociar. Señor, siento a Dios, Alexander. Señor, si tú trabajas con mi esposo, yo vuelvo a casa. Esto no se trata así. Usted vuelve a la iglesia, que cuando usted se esté congregando, Dios se va a encargar de lo tuyo. ¿Qué dice la Biblia? Buscando el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, óyelo bien, por Zambalá, nadie, por los médicos, nadie verá al Padre sino por mí. O sea, que hay una bendición de Dios a través de Jesús. Alaba. Dios quiere que no te pierdas, sino que te arrepientas. Hoy la bendición de Dios quiere tocarte, libertarte, sanarte. Hoy Dios te quiere quitar todas cosas que te está oprimiendo, que te está atacando. Ay, oye, porque te hirieron. Porque me fui, porque no me pusieron, ni me pusieron a cantar. Esa excusa barata. Usted, aunque no lo ponga, el servicio, usted hágalo afuera. El problema es que queremos el conocimiento del hombre, pero no de Dios. Hay una salvación tan grande que el Señor la pagó en la cruz del Calvario. El pecado vino por Adán, pero la salvación vino por ¿quién? Por Jesucristo. Hoy la salvación está en este lugar. Llama al cuadro, escribe tu petición. Es porque todavía hay una palabra de Dios que te va a tocar. Estamos hablando que es la última vuelta. O sea, cuando hablamos la última vuelta, quiere decir que estamos llegando ya al final. La puerta del arca todavía no se ha cejado. La puerta de la bendición está abierta para tu vida en esta hora. Qué bendición que vinieron gente de tierra lejana a darte una palabra de salvación. Gente que Dios lo sacó a mí, mi personal, de la droga y del alcohol, nuestro hermano Alexander. Ángelo. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra, había una promesa. Pero ¿sabes qué? Yo tuve que reconocerlo como mi único salvador. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos en la última vuelta. En la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas. Cuando vamos a Mateo capítulo 25, los versos 1 al 13, podemos ver las condiciones, amén, de los dos grupos. Eran 5 prudentes, 5 insensatas. Y cuando vamos a Romero, al verso 6, dice que clamó a gran voz. Dice que viene el esposo, salir a recibirle. Cuando vamos, amén, a ese contexto, amén, somos nosotros advirtiendo que viene pronto el esposo a buscar a su futura esposa. Salir a recibirle. Pero hay un problema. Sea Dios glorificado. Hay un problema. Es que las 5 vírgenes prudentes tenían reserva de aceite, pero las 5 vírgenes insensatas no tenían reserva del aceite. ¿Tú sabes por qué? Porque se te han conectado, amén, a aquel que deposita el aceite. Dios mío, aleluya. Hay algo poderoso. Sí, Señor. Las 10 cabezaron. Ajá. Llegó el agotamiento porque nos toca todo. Pero había una reserva. Sí, Señor. Tú puedes estar cansado y agotado, pero hay una ¿qué? Reserva. Y esa reserva tú tienes que tenerla cuando tú estás conectado con el Padre en el cielo. Sí, cuando Señor. La señal tal vez se te va del celular, pero del cielo no se te va. Porque hay una conexión con el Padre conectado acá en la tierra. Esas mujeres, las 5 insensatas, se desconectaron. Por eso en aquel día, Romero, no va a haber excusa. Amén. Por eso, amigos queridos, nosotros tenemos que mantener nuestra lámpara encendida. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, verso 35, dice: está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar ceñidos vuestros lomos, amén, preparándonos al campo de batalla, llenándonos del aceite para perseverar hasta el fin, aleluya. Pero ¿sabes lo que pasó? Amén, aleluya, con las 5 vírgenes prudentes se fueron en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque tenían reserva del aceite, perseveraban ¿en qué? En la
la oración, perseveraba en el estudio de la palabra, perseveraba en la llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:18: no embriaguéis con vino, al cual hay desilusión, antes bien sed lleno del Espíritu. Es un voz imperativo, un mandato, es un mandato divino. Para volar al cielo hay que mantener la lámpara encendida. Por eso el apóstol Pablo, escúchame pueblo, porque esto es para la iglesia y también aquellos que necesitan a Cristo. Cristo te quiere llenar, amén, aleluya, que sea partícipe, aleluya, sea Dios glorificado. Porque cuando dice Tesalonicenses 5:19, dice: no apagáis el Espíritu. ¿Por qué? Amén, dice apagáis, no apagáis el Espíritu, porque mucha gente tiene el Espíritu Santo contristado. Y la Biblia dice, Efesios 4:30: no contristáis al Espíritu Santo, la cual fuiste sellado para el día de redención. Por eso, amigos queridos, cuando vamos, amén, después del versículo 11 adelante, mira lo que dice Mateo capítulo 25, verso 11 adelante: aquellos, amén, cuyos 5 bienes imprudentes, que no estaba dedicando su tiempo buscando la llenura del Espíritu Santo. Por eso los predicadores, los pastores, los maestros tienen que enseñar, enfatizar sobre la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos, amigos queridos, porque dice en verso 11 adelante: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Estamos en la última vuelta, Romero. Hay que estar preparado como si fuera ahora mismo. ¿Sabe cuál es el problema grande? El problema grande es que la gente quiere que Dios lo ayude a vencer todo obstáculo cuando ellos no pagan el precio. Y el problema no tanto es que no paguen el precio. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos la gente le gusta la profecía. La gente quiere que Dios los prospere en su camino cuando andan dándole la espalda de Dios. Por eso hay muchos profetas locos, Shamaku, Talaba. Anda, profetas que te profetizan para, oye, como dar el sistema de la carne, pero no te quieren confrontar con el pecado. Sí, cuando en la fornicación, cuando el adulterio, cuando la mentira. Por eso dice la Biblia que un poco de levadura leva toda la masa. Aleluya. Por eso habla de las hojas pequeñas. ¿Por qué habla de las hojas pequeñas? Porque las hojas grandes cogen el fruto de arriba, pero las pequeñas, como no lo pueden coger, cortan el fruto desde abajo y no crece. Pero hoy Dios te vino a alimentarte. Dios vino a levantarte esas manos caídas y todas rodillas paralizadas. Lo que un momento dado te destruyó, hoy Dios te vino a levantarte. Hoy Dios te está anunciando que vuelva a casa, que vuelva al propósito de Dios en la vida tuya, dice Jehová. Por eso nos enfocamos de los pecados grandes, pero cuando hablamos pecado grande y el pequeño es lo mismo. Si tú estás haciendo lo malo delante de Dios, estás metiendo mentiras, estás haciendo cosas que no le agrada a Dios, suena la trompeta, lamentablemente te queda. Sí, Señor. Por eso es que en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre vi los paralíticos, en tu nombre vi que sanaste. No los conozco, hacedor de qué. De maldad. De maldad. ¿Sabes lo que es eso? Después que tú te llevabas 20 años predicando, llevando la nueva de salvación y tú piensas que lo lograste todo. No, no somos nadie, hermano. Sí, Señor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es cuando damos fe, testimonio de que mora aquí el Espíritu Santo. Sí, sí. Dice la palabra, te lleva toda verdad y toda justicia. Jehová Rafa, Él es el que te sana. Hoy Dios vino a hacer cosas grandes en la vida tuya. Hoy hay un despertar en tu corazón de lo que estaba muerto, de que ya habías perdido la esperanza. Por más, como escuché unos predicadores que dicen, es que eso de predicar Cristo viene a asustar a la gente. Si tú no lo quieres asustar, ese es problema tuyo. Yo no lo tengo que asustar, yo lo confronto con la palabra. La palabra es que lo dice, por eso no puede ni quitarle ni añadirle. Si la palabra dice que están en pecado, es pecado en muerte, pero la dádiva es la gracia de Dios. Dios quiere bendecirte. Estamos en la última vuelta final. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Ya las puertas están a punto de cejar. Ahora yo te hago una pregunta, tú oyente que está escuchando. Que tú a través de la plataforma digital que estás escuchando y estás loco por escribir para arreglar tu vida con Cristo.
Wow, el predicador me ministró a través de la palabra. Yo sé que Cristo viene. Yo necesito arreglar mi vida con Cristo. Yo necesito que Dios opere un milagro. Es porque llegó la ocasión. Mi papá es pastor. Dios le está hablando a alguien. Y mi papá murió del cáncer. Y tú dices, pero ¿por qué si mi papi le sirvió tanto tiempo al Señor y murió de cáncer? Oye, yo te tengo noticia en esta hora. Mi papá murió del COVID. Y yo prediqué muchas veces que Dios sana. Y yo prediqué que Dios tiene un milagro. Y prediqué en este país mucha gente infectada del virus y Dios lo sanó del COVID. Y prediqué en otros países y Dios lo sanó del COVID. Y mi papá murió del COVID. Pero te tengo noticias. Mi papá nunca cantó un coro pentecostal, ni cantó una alabanza, pero se fue salvo. Hay propósito en el camino que tú no lo entiendes ni yo. Oramos, Señor, sálvame a mi hermano, sálvame a mi hijo. Y el Señor hace como le da la gana. Hay momentos que Dios lo aprovecha, que tú no lo aprovechas, pero Él sí. Hay momentos que usted no está pendiente, pero Dios está pendiente. Hay momentos que tú estás desesperado, Dios está atento para consolarte. Porque Él es nuestro consolador. Y ese profeta, óigalo bien, toda palabra que salga por sus labios, ninguna cae al suelo. Porque la palabra que Él te dijo desde que tú comenzaste y te fuiste, todavía está ahí. Estamos en la última vuelta. Amigo querido, estamos a la ley de nada del arrebatamiento de la iglesia. Queremos orar por ti, queremos presentarte a Cristo de la gloria. Bajo el tema, estamos La última vuelta. en la última vuelta. Hoy es el llamado especial que te queremos hacer, amigo que tú no escuchas. Si habrá alguien en medio de esta plataforma digital, en las redes sociales, íntegra, Facebook, hoy llegó la salvación para la vida tuya. ¡Qué bendición! Hoy sábado llegó la bendición para ti. Hoy llegó la promesa. Hoy llegó el que te puede libertar de todo cautivo, de toda adicción a droga, de toda confrontación que tú haces lo malo delante de Dios. Hoy te vino a romper todo obstáculo. Hoy hay una bendición poderosa también. Estamos celebrando el aniversario de nuestra familia Dima, nuestro hermano Jonathan y Reina Dima. Una bendición poderosa que podemos compartir con ellos. Reciban saludos desde acá. Sabemos que Dios va a hacer algo lindo hoy en el culto. Queremos invitarlo a los amigos que nos estén escuchando. Va a haber algo bonito de Dios. Si quiere llegar a ese lugar, va a ser de grande bendición. Estamos contentos. Yo sé que la familia Dima están contentos por lo que Dios va a hacer. Cumplen aniversario, ¿verdad? La casa misionera. Qué bendición poderosa. Reciban saludos. Reciban saludos de nuestra iglesia, de nuestro pastor, hermano Felicito Vázquez. Que una bendición nos dio la oportunidad que nos conectáramos en este lugar, llevar palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué de Dios? Porque el hombre, nosotros no tenemos nada. Pedro y Juan decían, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en nombre de Jesús. Levántate tú que estás escuchando. Levántate porque la bendición llega. Queremos orar por ti. Vamos a orar y clamar. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su único Salvador. Habrá alguien que dice, ya esa palabra me tocó la fibra de mi corazón. Hoy llegó la salvación para la vida tuya en esta hora. Hoy Dios tocó la puerta de tu corazón. Hoy llegó la salvación para tu vida. Ahora está en ti si tú lo quieres. No dejes pasar el momento. ¿Sabe cuánta gente tuvo en la discoteca y anhelaban que en ese momento alguien le hablara de Cristo? Tal vez muchos tuvieron el encuentro ahí mismo, de tú a tú. Pero tal vez muchos no tuvieron esa experiencia. Yo no tengo que esperar que venga alguien si cuando Dios me está hablando hoy. Yo no tengo que esperar si cuando Dios me estaba hablando hoy. Vamos a orar. Queremos que nuestro hermano Ángel haga esta oración de fe. Oración de que alguien escuchó la palabra y alguien ha sido transformado. Hazte la oración en nuestro hermano, que estamos ya culminando. Amiga, tú que me escuchas, esta palabra ha sido escrita hoy. Si te quieres reconciliar con el Señor, hace tu mano y repite con nosotros. Gracias, Señor amado, por esta palabra que ha sido
hablar por nuestro hermano, Señor amado. Tú a la distancia, Señor amado, quebranta los corazones. El caballo, amado. Dios mío, quebranta todo pensamiento negativo del enemigo, Señor amado. Yo lo ato afuera, toda depresión, Señor amado. Dios mío, todo suicidio, todo mente negativo, Señor amado. Gracias, Señor, porque la gloria es tuya siempre y te la daremos a su nombre y gloria. Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a todo lo que se ha conectado, ya llegó la hora. Agradecido con Dios, Dios bendiga a nuestro hermano también. Es una bendición conocerlo personalmente, tenemos un compromiso. En mes de octubre estaremos por Honduras, Guatemala y Belice. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Hasta aquí nuestra parte. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias por sintonizar, escuchar palabra de vida, palabra de poder. Es de tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro, con mi gran amigo y hermano evangelista José Romero y nuestro amigo y hermano también Ángel Rivera, a mi misionero del Señor. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Corre a los pies de Cristo antes que sea tarde. Estamos en la última vuelta. Dios bendiga. La gloria de Dios.